Comenzamos con la clase de historia del día de hoy. Estamos trabajando la civilización, Inca. Anotamos como título, Civilización Inca. Listo. Listo, profe. Muy bien, excelente. Vamos a partir entonces con nuestro objetivo de hoy, identificar la civilización inca. Corresponde a hoy, 1 de septiembre. Tiki, tiki, ti. Listo. Muy bien. Vamos anotando entonces, objetivo de la clase, para comenzar con lo que tenemos que ver el día de hoy. Listo. Ya. Listo. Vamos a partir mencionando algunas cosas que habíamos visto en la clase presencial, como por ejemplo la cronología inca. Los incas emigran al Perú de los Andes. El imperio inca se expande de norte del Ecuador a Chile. Se desata una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Los españoles, encabezados por Francisco Pizarro, capturan a Atahualpa. Atahualpa después es ejecutado, Pizarro instala a Manco en el poder del Inca, y Manco se rebela y echa a los españoles del Cusco. Miren acá, ahí está la ubicación geográfica del territorio que abarcó la civilización inca. Y ustedes pueden observar con estos colores, primero los incas ocuparon un territorio que corresponde actualmente a distintas zonas. Bolivia, laguna del Titicaca, centro del imperio que estamos viendo. Perú, Cusco, capital del imperio inca. Ya mi vida, no se preocupe. Parte de Chile, hasta el río Maule, parte de Argentina, Tucumán, y parte de Ecuador. También está el sur de Colombia. Todo esto estaba en la clase anterior, solo estoy nombrando algunas cosas. Tenemos el mapa del imperio de Tahuantinsuyo. Acá está donde está Chile, Cusco, aquí está Cusco, Perú, Ecuador, Colombia, ya Argentina, todas las partes que abarcaron esta civilización, parte de Colombia. Fíjense, todo eso abarcó la civilización. Pregunta de prueba, ¿cuáles eran los países que estuvieron en la civilización inca? Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. Claro, muy bien. Colombia. Pero hay algunas partes nomás, por ejemplo, Chile solo hasta el Maule, Argentina, Tucumán, Ecuador, Colombia, solamente un trocito, ¿verdad? Donde la civilización estuvo ahí y después empezaron a emigrar. Yo se los voy a ir enseñando a continuación. Tenemos características sociales para saber cómo era esta organización social. Primero tenemos al Inca, que era considerado el hijo del sol y también la máxima autoridad. Después viene el Auqui, que era el hijo del Inca, y ellos eran los hijos del heredero. Eran los hijos del heredero. El Inca los dejaba a ellos como sucesión. Los panacas se encargaban de las alianzas y las ceremonias. La nobleza de sangre estaba conformado por un círculo cerrado
de los familiares y parientes del Inca. Estaba la nobleza de privilegio, conformada por la gente del pueblo. Se destacaba por su desempeño, las funciones. El Atunruna, que tenía que trabajar en las labores agrícolas para pagar el tributo al Caruca. Los Mitimaes no tenían su libertad propia, ellos eran explotados y tampoco tenían muchos derechos. Los Yanaconas, conformados por prisioneros de guerra, rebeldes, realizaban labores domésticos y debían obedecer al Inca. Como organización social, esto está dividido en 4. Aquí el Inca, que era el mandamás, el hijo del sol, la máxima autoridad. Luego el Auqui y los panacas reales eran realeza. Después estaba la nobleza, que ahí entraba la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Y finalmente los Agunruna, los Mitimaes y los Yanaconas eran considerados como el pueblo. Tenemos acá el mapa del Imperio Inca. Si ustedes se fijan, la parte moradita que está acá al lado derecho, todo esto que abarca se llama Pachacutí. Lo cafecito oscuro, miren todo lo que abarcaba, era Tupac Inca, acompañado de Tupac Inca. Aquí está la otra parte. El verde, que es lo que más había, Huayna Capac. Y lo celeste, que estaba dividido en distintas zonas, por si ustedes se fijan, era Laterinca. Tenemos aquí en nuestro mapa Machu Picchu, Cusco. ¿Alguien conoce Machu Picchu o Cusco? ¿Han oído hablar de eso? ¿No? Vamos a hacer después alguna actividad con Machu Picchu. Este Machu Picchu y Cusco lo vamos a revisar porque Machu Picchu es una de las maravillas del mundo. Yo ya me la sé. A ver, cuéntame. Yo quiero aprender contigo. Cuéntame. Yo recuerdo que la había visto, pero ya no recuerdo cómo tan bien. En serio, yo te voy a mostrar algo de Machu Picchu. Dame un segundito. A ver si es que lo tengo acá. Yo te voy a mostrar Cusco, Machu Picchu. Hay algunos que tienen la forma... Ah, no, acá tengo otra cosa. La forma de un puma. No los tengo acá. Acá tengo solo Isla de Pascua. Pero está la forma del puma. Volvemos acá. Miren. Había una parte sumamente importante que conectaba un lado con otro y con una especie de caminos que se llama el Camino del Inca. El Camino del Inca tenía distintas rutas desde el Cusco y unía los 4 suyos: Continsuyu, Collasuyu, Chichanisuyu y Antisuyu. A lo largo de este camino existían edificaciones que se llamaban tambos, en donde los chasquis podían descansar. Vayan anotando todo lo que es el camino del Inca porque es pregunta de prueba. En estos caminos transitaban los chasquis, que eran energéticos corredores que llevaban las noticias a diferentes partes del imperio Inca. Estos caminos eran súper delgados, cabía una persona, los incas eran bajitos, y estos caminos, que eran una red de 30 kilómetros, harto,
que iban construyendo los incas con fines comerciales para poder trasladar de un lugar a otro, trasladaban su agricultura, a lo que se dedicaban, ¿ya? Era transporte, también les servía como defensa, pero estos caminos eran muy angostos, cabía solamente una persona así. No podían moverse tanto o eran muy ágiles. Acá con azulito están están los recorridos que ellos también tenían. Camino interior, camino costero, conexiones. Vamos a anotar entonces las edificaciones que se llamaban tambos, donde los chasquis podían descansar y también se conectaban con otros pueblos para poder vender sus agriculturas, sus joyas, todo lo que ellos vendían. 2 minutos para que anoten. Le digo, no, no te preocupes, yo lo entiendo. Solamente hizo alumno, ¿me entiendes? ¿Cuál el daño que se hizo? Ah, ¿Cómo vamos? No me han dicho. ¿Listo, tía? ¿O se me cayeron? Ah, están escribiendo, no los veía. listo. Listo, profe, listo. Ah, Profe. ya. Anotamos entonces el camino del Inca, que era para conectar todo el imperio Inca. El camino del Inca era para conectar todo el imperio Inca y tenía rutas y 4 suyos. Salían desde el Cusco y unían los 4 suyos. Punti Suyo, Suyu,
Collasuyu, Chincheysuyu y Antisuyu. Ellos se conectaban con los otros pueblos para poder vender sus productos. Era transporte, era con fines comerciales y de defensa. Vamos anotando cuáles son las características económicas de los incas. Primero, la economía se basaba en la agricultura, especialmente en el cultivo de maíz y papas. También porotos, zapallos, quinoa, algodón y cacahuates o paltas. También, paltas no, perdón. Me fui en otro, en otro lado. Vi una palta y nombré palta. La actividad económica principal de los incas era la agricultura, el cultivo de maíz, papa, porotos, zapallo, quinoa, algodón y cacahuates. El cacahuate es una especie de maní. La agricultura estaba dirigida por el Estado, ya que las tierras eran comunales, y el Estado se encargaba de repartirlas entre familias según el número de los integrantes que la componían. Ellos tenían que cruzar montañas, laderas, de acuerdo al sistema de terrazas que ellos tenían para poder hacer estas conexiones de actividad económica. Utilizaban telares para fabricar prendas, abrigos de algodón o de lana de llama. Las llamas y las alpacas también se utilizaban como medio de transporte y ganado. Pregunta de prueba. Este imperio inca, que era tan grande, era súper exitoso económicamente por todo lo que vendían, y además repartían sus riquezas entre los habitantes. Profe, ¿ellos no hacían sacrificio? Sí, también hacían sacrificio, lo vamos a ir viendo más adelante. Estamos recién en la economía, todavía nos falta ver la organización política, la religión, la arquitectura, todo eso. ¿Listo, profe? Ya, igual Listito. los voy a esperar. Listo. Ya, tengo que esperar al resto que está escribiendo. Listo. No.
Ya, voy a ir avanzando, ¿sí? ¿Puedo? Pregunta de clase. La economía inca, ¿en qué se basaba? La economía inca, ¿en qué se basaba? ¿Cuál era el fuerte de la economía inca? Analí. Agricultura. Ya, agricultura. ¿Y qué más hacían? ¿Cultivo de qué cosas? Rafael tiene la mano levantada. Algodón. ¿Qué más? Agustín, tenemos algodón. Nómbrame uno. Frutaciones. ¿Cómo? Frutaciones. No. ¿Qué más, Pía? Aguacate. Cacahuate. Muy bien, cacahuate. ¿Qué otra? Ya Rafael me respondió. Analí. Porotos. Porotos. Muy bien. ¿Qué más? Bajen la manito los que ya han participado. David. Maíz. Maíz. Muy bien. Nos faltan algunos. Tiare. ¿Qué más? Tiare. Estoy buscando. Ian, nómbrame uno. Muy bien, Agustín Moraga. Trigo. Muy bien, maíz, ¿cierto? Nos faltan dos, nombrar dos. Quinoa. Quinoa, bien. Lucas, Algodón. bien. Gabriela, Lentejas. no. Porotos, Pero eso ya lo dijeron. pero lenteja no, de hecho está acá en pantalla. Maíz, papa, porotos, zapallos, quinoa, algodón y cacahuates. Chiquillos, no se les puede olvidar. ¿Qué más hacían ellos? ¿Qué fabricaban? ¿Qué fabricaban los incas? Rafael. Fabricaban prendas de vestir y abrigos. Muy bien, excelente, muy bien. Yeah. ¿Con qué material lo utilizaba? ¿Con qué material lo fabricaban? Agustín Moraga. ¿Con qué material fabricaban estas prendas de vestir? No, ¿con qué material? Ya, abrigo de algodón o lana de llama. ¿Ya? Miren acá, tienen sus cultivos. Están las llamas, la alpaca, lo que ellos cultivaban para después venderlo. Lo que las mujeres fabricaban con los telares, los abrigos, ¿verdad? Vamos a la organización política. Cuando hablamos de organización política, la sociedad inca, vayan anotando, tenía una descendencia en poder de emperador. Había la familia más importante y después los comunes y corrientes. Los incas creían que el emperador descendía del dios del sol, que era el Inti. El emperador tenía una esposa oficial, pero tenía muchas novias. Miren cómo era el emperador. Tenía una esposa y tenía varias novias. En unos casos se veían que el emperador tuvo cientos de hijos, o sea, muchísimos.
los incas de sangre pura obtenían puestos importantes en el gobierno, en la religión y también los puestos militares. Vayan ustedes anotando esta organización política. Ya, Agustín, bien. Listo. Igual tengo que esperar al resto. Pero gracias por ir avisándome para así yo ver la cantidad de niños que termina. Listo. Muy bien. Listo. Pregunta de prueba. ¿Quién era la máxima autoridad en los incas? ¿Mm? El Inca. ¿Y cómo se le decían al Inca? ¿Era el dios de quién? Del Sol. Muy bien. ¿Avanzamos? Muy bien. Aquí están las autoridades incas. Solo van a anotar los nombres.
Autoridades incas de título. Primero está el Sapa Inca, el Consejo Imperial, el Tucurricoc y los Curacas. El Sapa Inca, el Consejo Imperial, Tucurricoc y los Curacas. Todos estos los vamos a ir definiendo las clases que vienen, pero tengo que nombrárselos al tiro. Listo, profe. ¿Listo, profe? Oye, escribe más rápido que yo. Listo, profe. Ujú. Listo, profe. Listo, profe. Ya. Vamos a observar este video atentamente para hacer una contextualización acerca de esta cultura. Yo estoy escondida con la cámara para que no se caiga el internet. Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Sapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los 4 fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También
también puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive, pompa y boato, como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros, y vide 3000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores, y como 10.000 extras. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas creaciones en su canal de... Acá en este video, como ustedes pudieron ver, nos habla acerca de la historia de los incas, los caminos del Inca, quién era el que mandaba más, ¿cierto? Nombran al Zapa Inca, a los Tahuantinsuyu, que eran las 4 conexiones, ¿verdad? Que ahí está el Inca, el dios del sol. Voy avanzando aquí un poquito. ¿Cuál era el idioma? La agricultura, lo que ellos realizaban, la vestimenta también, los telares con llama y alpaca y algodón. Hablaron de Machu Picchu, que decían que el del imperio se iba para allá de vacaciones, pero todas estas conexiones, esto por ejemplo de los, aquí estoy, de los aros que le ponían expansiones, lo vimos en los aztecas, ¿se acuerdan? Sí, sí. También, y lo mismo de aplastar el cráneo, lo mismo para que se les viera más alargado. El idioma, esto lo de la piedra de los 7 ángulos, se las voy a mostrar en vivo y en directo, o sea, no en vivo y en directo, pero se las voy a mostrar. Esta piedra no se puede tocar. Esa piedra no se puede tocar. Esa es la de los 7 ángulos. No se puede tocar. Hay una persona parada al lado indicando, porque son monumentos que los cuidan para que las otras personas los vayan a conocer. Es parte de su cultura. David, ¿qué me querías decir? Que te veo con la manito levantada. No, es que una parte no entendí del video. ¿Qué no entendiste? En una parte dijeron un dios, entonces esa parte no la escuché. ¿El dios del sol? Ese. De hecho, la moneda de ellos es con un sol. Es algo característico. En Perú, Cusco, la moneda tiene un solcito. También voy a buscar y se las voy a mostrar. La lengua era el quechua y también hablaban español. Pero todo lo que hemos visto en el video es lo que vamos a ir revisando durante esta unidad. Acá les dejo la actividad, tienen que crear una línea del tiempo con la información de la cronología que aparece en la primera imagen, ¿ya? Pueden buscar información en el libro o guiarse por el PPT.
indican qué información agregaron y por qué la escogieron. Si tuvieran que escoger un hecho histórico, explicar el modo en el que se forjó el Imperio Inca. Y según el espacio habitado por los incas, qué desafíos pueden haber enfrentado y qué ventajas pueden haber aprovechado. La actividad ya está en el tablón. Perfecto, para que la realicen. Analí, rápidamente porque estamos en la hora. ¿Tienes la manito? ¿No? ¿Tienen alguna duda o consulta, chiquitines? No, Perfecto. No, profe. Los dejo entonces, nos vemos en un ratito más. Un besito. Nos queda la última clase. Chao, profe. Chao. Chao, profe.